De pie, Clamamos a Ti, ó Pai, clamamos a ti, oh Padre, pelo poder que há no por el poder que hay en la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús. Pedimos renova a nossa Pedimos renueva nuestra comunión. Continua, Senhor, Continúa, Señor, a nos ensinar. enseñándonos por tu Espíritu Santo. Clamamos Clamamos en nombre del Señor Jesús. assentados. ¿Pueden tomar asiento? Yo quiero saludarlos con la paz del Señor Jesús. Nuestro tema es comunión. Incluso a pesar de la temperatura, es importante que los hermanos mantengan la comunión con el Señor y unos con otros. Cuando nosotros hablamos de comunión, estamos hablando de una operación maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida individualmente, pero también en la vida de la iglesia como cuerpo. Como dice el pastor Amadeo en la ola anterior, el Espíritu Santo que da esta vida al cuerpo. ¿Qué es lo que existe en común entre nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en común? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que opera en mi vida es el mismo Espíritu Santo que opera en su vida. Entonces tenemos esta bendición en común. Y lo interesante es que la palabra del Señor muestra a la iglesia primitiva viviendo esta experiencia con el Señor. Usted no puede imaginar la existencia de la iglesia primitiva sin la acción del Espíritu Santo. Lo interesante que nosotros notamos que antes del Espíritu Santo, del derramar del Espíritu Santo, como los apóstoles estaban confusos, porque ellos no habían comprendido todavía lo que el Señor iría a hacer, aquello que el Señor iría a realizar. Ellos estaban sin entender. Aquellos dos que estaban yendo a Emaús, yendo a María, yendo a la tumba a buscar a Jesús muerto. Ellos no tenían el entendimiento de lo que sería la iglesia, porque el entendimiento viene después del Espíritu Santo derramado sobre ellos. Y la palabra del Señor muestra al inicio esta bendición. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y el partir del pan, y en las oraciones. Hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en lo que el Señor les enseñó, y perseveraban en la comunión. Nadie abandonó la comunión.
Ellos no tuvieron una experiencia con Dios y volvieron la comunión de lado. Ellos perseveraron, permanecieron en la comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con el Señor y comunión unos con otros. ¿Y quién estaba haciendo eso? El Espíritu Santo. Próximo slide. Entonces esta comunión en el griego viene de la palabra koinonía. Y la palabra koinonía viene de koinos. Esta koinonía fue entendida con el pasar del tiempo. Muchos abandonaron aquella comunión, la primera, que fue una comunión que fue a través de la fe. La comunión que fue resultado de una experiencia con Dios. ¿Qué es lo que hicieron después de algunos años, de algunas décadas? Cuando mueren los apóstoles, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos transformaron aquella comunión que venía de una relación con Dios, que venía de una experiencia con Dios. Ellos abandonaron y transformaron esta comunión en el sentido que la palabra tenía, porque la palabra comunión da un sentido de compartir. Pero nosotros podemos compartir la fe, podemos compartir la bendición del Espíritu Santo que nos dio, la acción del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu de la iglesia. Todo era compartido por la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva, ella también compartió también a su inicio de los bienes. Ellos tenían todo en común. Entonces, ¿qué es lo que las personas hicieron? Ellos dejaron esta experiencia de una comunión que vino, de una experiencia con el Señor, de escuchar la voz del Señor, de una fe, como la fe que vino sobre el apóstol Pablo. Cuando él escuchó la voz del Señor, él oyó la voz y encontró una comunión. Porque cuando él escuchó la voz, la fe que viene de la eternidad entró en su corazón. Y entonces cuando hablamos de esta fe, estamos hablando del propio Señor Jesús, porque Él es la fe. Él es el firme fundamento en nuestras vidas. Y entonces este aspecto, que ellos dejaron la fe genuina, la comunión que ellos tuvieron con el Señor, porque tuvieron un encuentro con el Señor y fueron a vivir una relación social. Entonces es dar el pan. Aquello que el Evangelio vive hoy es una comunión que se limita a las cosas materiales. El auxilio para alguien es la canasta básica que doy a alguien que está sin comida. ¿Eso hace parte de la comunión? Sí hace. La ayuda a los hermanos es parte de la comunión. Pero la comunión para nosotros es mucho más que eso. Nosotros no estamos esperando en Jesús solo para esta vida. Pero nuestra comunión es con el hermano que tiene revelación con mi necesidad. A veces yo estoy allá en mi lugar de trabajo y el Señor revela mi necesidad a un hermano y Él va a orar por mí. ¿Y eso qué es? Comunión. El hermano está teniendo comunión con el Señor a través del Espíritu Santo y está teniendo comunión conmigo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una bendición en mi necesidad. ¿Está entendiendo? No es simplemente porque un hermano está pasando una necesidad y le estamos dando una canasta básica. Pero es la comunión que viene de la fe. Y la palabra de Dios nos dice, lo que no viene de la fe, lo que no es de la fe, ¿es qué, hermanos? Lo que no es de la fe es pecado. El siervo de Dios, lo que mueve al siervo de Dios es la fe. Es el Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. No es caridad simplemente o una compasión humana, que hasta alguien lo hace, hasta el ateo lo hace. Es una solidaridad humana, es ayudar a alguien, es nuestro deber, nuestra obligación, pero la fe que viene del misterio es la comunión que va a vivir de la revelación. ¿Por qué? Porque un día el Señor habló conmigo, un día yo conocí al Señor, un día Él se reveló a mi corazón. Y yo tengo comunión con Él y Él me conoce, porque el Espíritu Santo examina nuestro corazón, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él conoce mi necesidad
Y es la fe que nosotros estamos viviendo, esta comunión que nosotros estamos viviendo. El Espíritu Santo que está actuando en mí, está actuando en la vida de mi hermano, en la vida de la iglesia. Entonces la iglesia es un cuerpo vivo, porque el Espíritu Santo está actuando y está auxiliando. Y nosotros estamos viviendo de esta comunión, de una acción maravillosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y todo esto es fruto de una relación con Dios, de una operación del Señor. Entonces la comunión es del Espíritu Santo. Graben una cosa, hermanas. Nosotros no podemos hablar de comunión sin hablar de la operación del Espíritu Santo. La comunión es una comunión del Espíritu Santo. La comunión que nosotros tenemos es una comunión que es el resultado de una operación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, en 2 Corintios 13:14 dice, y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros. Amén. Entonces, esta comunión es del Espíritu Santo que está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Pero es el Espíritu Santo que nos une como cuerpo, es el auxilio, la alegría, llorando con los que lloran y alegrándonos con los que se alegran. El Señor a veces revelando necesidades de luchas que nosotros estamos viviendo, pero que el Señor está proveyendo un socorro, un auxilio en el cuerpo, en la vida de la iglesia. Siguiente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había sido derramado. Ellos no conocían la comunión como nosotros la conocemos hoy. Allá en el tiempo de Abraham, ellos no conocían la comunión como nosotros la conocemos. Abraham podría hablar de cuerpo, socorro en el cuerpo, auxilio en el cuerpo, intercesión en el cuerpo, no. Pero Abraham recibió una bendición que está relacionado con los héroes de la fe, porque la palabra del Señor habla de la fe de Abraham que fue contada. Y la fe que había en el Antiguo Testamento viene del pacto que Dios hace. Y este pacto en el Antiguo Testamento, de inicio a fin del Antiguo Testamento, este pacto estaba ¿dónde? Estaba en la obediencia. Entonces, a medida que usted obedecía a Abraham, Dios va y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Antes de la ley, pero el Señor estaba hablando con él. ¿Dónde estaba la bendición de Abraham? En la obediencia. Pero Abraham no vivió la experiencia que nosotros vivimos como hoy, de la comunión, una comunión en el cuerpo, del Espíritu Santo derramado, actuando en la vida de la iglesia. Pero él obedeció, sí. Él salió, él fue a Canaán, él fue dirigido por el Señor, él no sabía dónde él iría. Y él recibió una fe que fue contada, porque el Señor Jesús no había venido. No había derramado su sangre, porque la sangre de Jesús da vida al cuerpo. Cuando Jesús derramó su sangre, derramó de su espíritu que nos une. Abraham no vivió esta experiencia, pero Abraham tenía una fe probada. ¿Dónde está la victoria de Abraham? En la obediencia. Hoy la victoria de la iglesia también está en la obediencia, pero en una fe que nos fue dada. No fue una fe que fue contada como por justicia. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. La fe que nosotros recibimos fue la fe que Pablo recibió. Porque Pablo conoció a Jesús después de que él resucitó de los muertos. Él escuchó la voz y recibió la fe. Nuestra fe fue también así, fue recibida. El Señor nos dio esta fe. Próximo. El ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía comunión con el Padre. Y tenemos la experiencia allá en Getsemaní. Jesús allí, Él era autor de la fe. Está delante del Padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea hecha mi voluntad. Una fe dependiente que obedecía, que dependía del Padre. Y Él está allí viviendo esta fe, este clamor. Y pregunto yo a los hermanos,
Los apóstoles que estaban allí con él habían entendido esto. ¿Sí o no? ¿Lo habían comprendido? No. ¿Por qué? Porque cuando Jesús oraba, los apóstoles estaban haciendo ¿qué? Dormían. En aquel momento de lucha, de angustia, en cuanto Jesús oraba, los apóstoles estaban durmiendo. Ellos no habían entendido que el justo vivirá por la fe, vivirá de la dependencia del Señor. Él vive de los recursos que el Espíritu Santo le va a dar a él, que el Espíritu Santo le va a dar a la iglesia. Entonces ellos no habían comprendido esto hasta aquel momento. Ellos dormían y Jesús les dice, y ustedes no pudieron vigilar conmigo ni un instante, no pudieron. Y ellos estaban cansados, durmiendo, porque ellos no habían conocido la bendición, pero Jesús estaba viviendo la dependencia de esta comunión, de este socorro. Y dice la palabra, cuando él oraba, el Padre escuchó la oración de él, escuchó y mandó ¿qué? Mandó un ángel para consolarlo, para fortalecerlo. Y es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Cuando Él nos está fortaleciendo, está actuando en nuestra vida. Porque hoy nosotros vivimos en una dependencia del Señor. No somos nada, no tenemos algo. Pero el Espíritu Santo nos ha fortalecido, revelándonos un camino, nos ha revelado una obra. Y nada de esto viene de nosotros. Todo esto es una operación del Señor en nuestra vida. Miren los hermanos, después de la resurrección del Señor Jesús, nosotros tenemos la experiencia de María, cuando ella fue a la tumba, al encuentro con el Señor. Nosotros vemos a María viviendo ¿qué? ¿Cuál fue su experiencia? Cuando ella llegó allá, buscaba un Jesús muerto. ¿Dónde colocaron a Jesús? ¿Dónde colocaron su cuerpo? Es la mentalidad religiosa. ¿Por qué? Porque usted lo pone donde usted quiere. Así es la mentalidad religiosa. El hombre que no es dirigido por el Espíritu Santo, la mujer que no es dirigida por el Espíritu Santo, no es así. Usted hace lo que él piensa. Vamos a colocar aquí porque pienso que es mejor aquí, lo voy a llevar allá, lo voy a llevar al otro lado. Pero en la obra del Señor no. En la obra del Espíritu no. Jesús es la cabeza. Él tiene un gobierno. El querer es de Él, la voluntad es de Él. Y todo es hecho para la gloria de Él. Y en la experiencia de ella fue cuando ella escuchó la voz del Señor, María. Qué cosa maravillosa es escuchar la voz del Señor. Nosotros sabemos que Él nos conoce, sabe nuestro nombre, sabe nuestra necesidad. Él sabe lo que usted está buscando, lo que usted necesita. Y dice así, María. Y ella despertó en ese momento y dijo, Él está vivo. Comunión es esto. Comunión es esto. Es saber que Jesús vive. Jesús resucitó de entre los muertos. Él se reveló y Él quiere revelarse. Él habló y Él quiere hablar. ¿Y cómo Él se está revelando hoy? Por el Espíritu Santo. No es una religión, no es yo pienso, yo creo, yo quiero. No es una buena intención, es más que eso. Es un gobierno del Espíritu. Es un gobierno del Señor Jesús. Es un actuar del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, cuando escucha el llamado, María, ella entendió, le dice, Raboni, maestro. Yo tengo un Señor, yo tengo un maestro, es lo que nosotros tenemos. En la comunión nosotros tenemos un Señor, tenemos un maestro, alguien que va delante de nosotros y es el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús dice, cuando estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Entonces hoy nosotros estamos reunidos aquí en nombre del Señor Jesús, pero no es un discurso, sino es una verdad. Jesús está con nosotros. Él está operando en este lugar. Es una promesa donde dice 2 o 3. Ahí ven los 2 discípulos en el camino de Emaús. ¿Cómo reconocieron a Jesús? En el partir del pan. En el partir del pan. Donde Jesús muestra su interior. Cuando usted parte el pan, hay un conocimiento exterior. No es un conocimiento de apariencia. No es un conocimiento de la letra, sino cuando Jesús se revela su interior, aquello que es para nosotros, sus secretos, sus misterios, que son revelados a su iglesia, a medida de que Él
actúa en nuestra intimidad y entra, el pan es partido. Antes en el camino de Emaús ellos hablaban de que Él era poderoso, extraordinario, varón fuerte. La religión es así. El hombre hablando del pasado, como si Él se hubiera quedado en el pasado, como si Él no estuviera vivo, actuando y operando hoy. Pero cuando partió el pan, ellos lo reconocieron. Hermanos, nosotros reconocemos a Jesús en la intimidad con Jesús. La iglesia necesita buscar esta intimidad. Y la intimidad esta viene cuando nosotros entramos con Él. Quédate con nosotros, Señor. Ya se hace tarde. Es la oración. Es una iglesia que ora. Hermanos, comunión. Cuando hablamos de comunión, no podemos hablar de comunión sin oración, sin búsqueda. Es la comunión de aquellos que quieren conocer el interior del Señor Jesús, la intimidad con el Señor, los secretos, los misterios que Él quiere revelar a su iglesia. Cuando nosotros vemos a los apóstoles reunidos, estaban reunidos, la palabra del Señor dice que estaban con miedo y el Señor Jesús se puso en medio de ellos y les dice: paz sea a vosotros. Hermanos, quien vive esta comunión, vive esta experiencia. ¿Por qué la paz sea con vosotros? Porque Jesús está para mostrar su mano, el ministerio de la obra, su gobierno en la obra, el gobierno de Él sobre su pueblo. Mi mano herida está aquí, pero es la mano que los gobierna, es la mano que los ama, que fue herido por amor de vosotros, pero es el gobierno de mi iglesia. El cuerpo herido, porque la iglesia vive cuerpo. La iglesia sabe que no hay comunión de miembro aislado. La comunión es en el cuerpo, la comunión es con el Señor, pero es comunión unos con otros, como dice en 1 Juan. Si andamos en la luz como está Él en la luz, nosotros tenemos comunión con el Señor y unos con otros. Y es lo que nosotros hablamos. Lo que actúa en mi vida, actúa en la vida de los hermanos, y este Espíritu Santo nos une en el cuerpo. Y esto es para los bienes materiales, para el estatuto de la iglesia. ¿Qué tenemos en común? ¿El nombre Maranata y de una denominación? No. Lo que tenemos en común es que estoy escuchando la voz del Señor Jesús a través del Espíritu Santo, y el hermano está escuchando y el Señor está gobernando mi vida y su vida, y estamos unidos en un cuerpo, en una iglesia que será arrebatada. Y este cuerpo, el Señor mostró y les dijo: miren, aquí está la marca de la lanza. Tú tienes, Tomás, dudas, no tienes fe, pon tu mano aquí, pon tu mano donde la lanza, donde el clavo. ¿Por qué? Porque son señales de este cuerpo. El cuerpo tiene señales, señales de Jesús que venció la muerte. Una iglesia que sabe que ni las puertas del infierno prevalecen contra ella, porque Jesús resucitó, y la iglesia resucitó con Él. Tiene viva juntamente con Él. Nosotros, dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero resucitamos con Cristo. Cuando Él venció la muerte, nosotros vencimos la muerte con Él. Sorbida fue la muerte en la victoria, en la resurrección, de las señales, de lo que ellos comprendieron, para que no tengamos miedos. Nuestro corazón está lleno de paz. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él está hablando, porque las señales están presentes en la vida de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo vivo. Pentecostés nos habla de una fe viva. ¿Qué fue en Pentecostés? Un pueblo que fue unido. Se terminaron las diferencias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quitó el velo. En el concilio de Jerusalén no había divergencia en la vida de la iglesia. Cuando gobierna el Espíritu Santo, humanamente nosotros pensamos, nos imaginamos. Cuando el Espíritu Santo revela, nosotros caminamos en una misma dirección, en un mismo Espíritu que gobierna nuestra vida. Y entonces es una fe viva de una iglesia que está unida por el Espíritu Santo, por una acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué Jesús nos dejó? Una iglesia que ora. ¿Ora por qué? Porque ella sabe que necesita de la comunión. Ora porque depende del Señor. Vive esta fe que depende de Jesús, porque Jesús es nuestra porción, Él es nuestra fe.
Entonces lo que Jesús nos dejó, Él nos dejó esta bendición del Espíritu. Él dijo, no os dejaré solos. Usted no está solo, hermano, hermana. No está sin una bendición. No está desamparado, sino que el Espíritu Santo está operando y gobernando nuestra vida. Perseveraron en la doctrina porque perseveraban en la enseñanza que vino de la eternidad del Padre. Perseveraron en la comunión porque ellos eran nada y dependían del Espíritu Santo para todo. Estaban en el mismo espíritu, en la misma oración, en el mismo clamor. Una iglesia. A veces nosotros no sabemos ni qué pedir, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces es una iglesia que depende de este Espíritu Santo. Y no existe comunión sin oración. Porque la oración, hermanos, es cuando el hombre se postra delante del Señor y clama por la sangre de Jesús. Porque el salario, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la dependencia es de una iglesia que dice, yo necesito de ti, Señor. Una iglesia que tiene una experiencia, que trajo una comunión con el Señor cuando Él habló el primer día. Pero es una iglesia que quiere escuchar todo el día. Es una iglesia que quiere ser dirigida todo el día. Es una iglesia que quiere vivir en la dependencia de los dones espirituales todos los días. Habla, Señor. Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está actuando en la vida de la iglesia. Y es por eso que el pueblo del Señor es un pueblo de oración. Es un pueblo, cuando nosotros estamos orando, estamos en la dependencia del Señor, en la dependencia del gobierno del Señor, en la dependencia del gobierno del Espíritu Santo. De pie, hermanos. Jesus voltar. Quero nada tua no Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e nele meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, nele meu viver, e em breve voltará. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Señor, porque pronto el Señor volverá. Y el Espíritu Santo ha movido el corazón de su iglesia. En este momento del pronto, cuando se acerca el día de tu venida, y nosotros estamos mirando para lo alto, escuchando la voz del Espíritu Santo. No estamos confusos en este momento, porque el Señor se ha revelado maravillosamente a nosotros. Continuamos glorificando tu nombre y continúa operando en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Pueden tomar asiento. 10 minutos.